Un saludito acá a nosotros. ¿Qué tal amigos, amigas y amigas de la Traja Polaca de Revista Columnas? Como quiera que esté. Sean bienvenidos a su espacio Chairo de confianza una semana más. Sabemos que estuvimos 15 días ausentes, que no pudimos grabar. ¿Se fue a Tulco? Tuve que... No, la directora eres tú. No, yo soy la productora. Sí, es la productora, sí, güey. Tú eres el que dirige, sí que puedo. Yo solo soy co-host. Bueno. El chiste es que... Estuvimos ya estamos de ausentes, vuelta. sí. Y el día de hoy, amigo, vamos a hablar de 3 temas muy importantes. Como ustedes saben, grabamos los domingos. Hoy es domingo 3 de octubre. Y ayer fue 2 de octubre, lo que bien podríamos llamar como el Año Nuevo Chairo. Vamos a hablar un poco sobre el 2 de octubre. Vamos a hablar también sobre qué, amigo. No sé, güey, se me olvida. En las elecciones pasadas, pues ya vieron que quedó el mapa todo dividido en la Ciudad de México. Bueno, a partir de antier se hizo efectivo, ya tomaron posesión las alcaldías. Se vienen 3 años muy oscuros para una parte importante de la ciudad. Y creo que sin duda va a ser muy difícil porque, güey, qué hueva, ¿no? Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de... Güey, no presentaste a Regina. Regina, ¿cómo estás, güey? Regina estaba atrás de cámara conmigo. Ya hablo. Disculpa, Rodrigo, es que ya sabes, se pone histérico cuando no le salen las cosas a la primera. La verdad es que esta es la segunda toma y sí me pongo un poco histérico cuando me salen. ¿Quién fue? Mía, nadie te está culpando a ti. ¿Quién no vació la memoria? Igual, mira, la productora no soy yo. Pero bueno, con Regina vamos a hablar de otro tema que es este ataque que hubo a el tianguis en Insurgentes, este tianguis que es de la comunidad LGBT, que no es la primera vez que pasa un suceso así en el que la autoridad interviene para quitar este tipo de establecimiento, bueno, no sé si, sí, puestitos que pone la gente para ganarse algo de dinero. Y sobre todo porque es un tema de la comunidad. Pero bueno, vamos a hablar de esos 3 temas. Y vamos a empezar con el experto en el tema del 68, con el señor que nos va a dar un monólogo de 15 minutos hablando del tema. O sea, ahorita me van a ver así nada más. Como... No, la idea es que participen. No, sí, pero a ver, ¿qué nos tienes que decir, amigo? En 1968, la neta es que sí soy muy ñoño en 1968. Es uno de los temas que desde aprox los 12 años investigo, y el 68 es un año especial en el mundo porque es el primer movimiento global que existe. Empezamos por ahí de marzo en París. Estudiantes de la Sorbona, la universidad más importante en París, hacen manifestaciones para aligerar los procesos de inscripción a la universidad, bajo las premisas de que los obreros, los sectores menos favorecidos de la Revolución Francesa, no tienen acceso a la universidad. Entonces se trata de popularizar el ingreso a la universidad, algo que estoy seguro Milei, Laje, Gloria Álvarez súper vomitando la bilis. Tendrían diarrea en el momento en que escucharan a los estudiantes parisinos. Explosiva. Y empieza París. El Mayo de París tiene paralelismos muy específicos con el 68 mexicano, no solo porque es un movimiento que inicia en las juventudes, que inicia en las universidades, sino por la forma en que termina. Hay una imagen bellísima de una ventana parisina con un disparo, y hay una imagen exactamente igual, que no hay forma de que se supiera o se pudiera hacer una representación de una imagen como la de París, pero la imagen es la misma, es un balazo en una ventana, en un edificio aledaño donde hubo la represión a los estudiantes. En París fue en mayo, en México fue en octubre, pero el paralelismo es increíble. No solo queda en México y en Francia, se agrega a la lista Brasil. Los brasileños están locos. En Brasil, fuera de un boliche, como le llaman en Argentina, fuera de un barcito estudiantil, hay una cargada militar. Las cargadas militares en los 60 eran con policías montadas, en la que termina muerto un estudiante brasileño. Y bueno, los compañeros brasileños en un estoicismo envidiable toman el cuerpo de su compañero muerto, lo llevan al Congreso, hacen un portazo en el Congreso y lo suben a tribuna y dejan el cuerpo en tribuna.
bajo la premisa de que eso es lo que está pasando en las calles, ¿no? Mientras se legisla en los palacios, hay estudiantes que están siendo asesinados brutalmente. Insisto, es un movimiento global. Entonces Italia tiene los años de plomo que surgen en los 60, también derivado de protestas universitarias reprimidas, pero los años de plomo se vuelven mucho más violentos, hay guerrillas, hay bombazos en Italia, y bueno, terminamos este proceso del 68 en Córdoba, Argentina. En diciembre del 68 empieza los estudiantes cordobeses a organizarse para hacer un paro nacional que terminaría por ahí de agosto, no, por ahí de junio, julio, con el Cordobazo en el 69, que es literalmente el derrocar un régimen militar a través de una protesta pacífica, y hay unas imágenes preciosas de la policía montada argentina huyendo a todo galope, con cordobeses detrás aventándoles cosas. En México, pues la riña o el problema inicia, podemos ubicarlo con la huelga ferrocarrilera 5 años antes del 68, en la que Fausto Vallejo es encarcelado y es reventada esta huelga. Pero también tiene mucho que ver la huelga que se hace en el 65 con los médicos, que hacen un paro general, a los cuales se reprime, y esto lo resienten las juventudes, ¿no? Evidentemente hay un ambiente de represión, digamos que la Changa Ordaz no era muy abierto al diálogo. Ni muy bonito. Ni muy bonito. Le debemos todo a ese diario, la verdad es que el diario que se equivoca, se le dice la Changa Ordaz si no lo saben, porque hay un titular en el 68 en el que a 2 columnas vienen 2 fotos, uno de Díaz Ordaz inaugurando el Congreso del PRI, y uno de 2 ejemplares de monos llegados al zoológico de Chapultepec, y hay una confusión y los encabezados salen volteados. Entonces, abajo de la foto de Díaz Ordaz, en el meeting, dice: llegan 2 changas al zoológico de Chapultepec, y desde ahí, bueno, Díaz Ordaz es la changa, ¿no? Pero el 2 de octubre, el 68 global, en general no me gusta verlo, mucho menos en México, como únicamente el 2 de octubre. Sí es el golpe más duro, sí es lamentable lo que ocurre, es muy triste, pero el 68 nos deja el inicio de las guerrillas urbanas, de todo lo que van a ser la década de los 70s y 80s. Y ojo ahí, porque el movimiento del 68 como tal es pacífico, es sumamente democrático, es sumamente estudiantil, pero cuando pasa el 2 de octubre, cuando más de 200 estudiantes mueren en la plaza de Tlatelolco, el Consejo Nacional de Huelga, CNH, se disuelve, y sus miembros más importantes desaparecen. Algunos desaparecen a manos del Estado, algunos van a fundar comunas anarquistas y comunistas a estados como Guerrero, algunos vuelven a Sonora, de donde eran originarios, a fundar guerrillas urbanas como los Enfermos de Sonora, y otros tantos vuelven a Jalisco, en donde en el 68 no hay un boom social, porque el padre de Enrique Alfaro, actual gobernador del estado de Jalisco, era un porro, igual que lo es su hijo, y revientan las movilizaciones sociales. Sin embargo, en Jalisco empieza a gestarse desde entonces organizaciones que empiezan a tener control en ciertos sectores populares, incluida la Universidad de Guadalajara, y en el 75-73 miembros del CNH que estaban ocultos se reúnen con dirigentes de la UDG para fundar la Liga Comunista 23 de septiembre, que años más tarde le arrebatara la vida a un empresario en Nuevo León, secuestraran a la hija de un diplomático británico en México, y todo eso se lo debemos al 68. El 68 es un punto de inflexión en la lucha social, porque si bien en la Ciudad de México sí se aminoran las represiones, sí vemos a un Luis Echeverría en los primeros años darle más presupuesto a la UNAM, calmar a los estudiantes, pero en los estados vemos un clamor popular mucho más guerrillero, mucho más violento, mucho más
comunista y anarquista sobre todo. También hay que destacar, hay algunos otros que se van a estados como Oaxaca a fundar comunas muy alejadas de todo. Y bueno, el 68 es una generación a la que hay que aprenderle, creo yo, que después de la sangre, después del dolor, después del golpe más brutal y duro que pueda uno pensar que se puede dar, hay esperanza. El 68 es radical a pesar de su pasividad en la Ciudad de México, porque no se pierde el ideal de vivir por fuera de la norma capitalista que estaba comenzando ya a acechar nuestras vidas. Sin esos utopistas, sin esos rojos marxistas, sin lugar a dudas la Ciudad de México no sería el bastión progresista que es hoy, pero tampoco habríamos alcanzado o habríamos podido ver guerrillas como la de Genaro Vázquez, guerrillas como la de Lucio Cabañas, y tampoco tendríamos, y aquí hay que tener un poco de cuidado, pero tampoco podríamos haber visto un surgir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí, claro. El Ejército Zapatista es hijo de la guerra sucia de los 70s y 80s, que es hija del movimiento del 68. Cuando seguimos la lucha en regresión nos damos cuenta de que el 68 es de verdad una de las más grandes gestadoras de revueltas sociales a lo largo de la historia del país. Sí, o sea, creo que pensar en el 68 al final de cuentas nos deja muchas lecciones y no podemos, como dice Rodrigo, entender gran parte de lo que estamos viviendo hoy en día sin regresar a ese momento. Y me acuerdo mucho, porque apenas vi el tema en la escuela otra vez, por millonésima vez, justamente esta primavera que surge en el mundo y que va ganando terreno progresivamente en muchas esferas, se va gestando, sí, justamente de muchos años atrás, donde vemos aparatos internacionales, estados, nación como Francia, como México, como muchos países que se vuelcan a este autoritarismo que va siendo estructural y se mete tan de lleno y tan sutilmente que de pronto tenemos una sociedad muy descompuesta, con muchísimos problemas, que demanda tantas cosas. Mencionaba Rodrigo lo de la huelga en el 65 de los médicos, también estuvo la de los ferrocarriles, o sea, creo que veníamos de ahí. Y es muy gracioso cómo a veces juntamos la narrativa de que todo surgió aquí en el caso de México en una pelea, en una riña estudiantil, pero ya nos contó, ¿no? O sea, creo que el trasfondo es este sentimiento que afortunadamente permea mucho en la juventud, que es el deseo de cambio, el deseo de progresar, el deseo de mejorar y sobre todo en el sector estudiantil, ¿no? Porque creo que nosotros desde el sector estudiantil, cuando nos proponemos algo, cuando impulsamos una lucha, desde aquí surge y desde aquí se va extendiendo a otros sectores de la sociedad. Creo que somos un pilar fundamental en el nacimiento de movimientos. Y bueno, creo que el 68, entenderlo hoy en día, sigue siendo duro. La verdad es que duele recordar que hubo un pasado en el que el gobierno mexicano se volcó y lo que hizo fue reprimir en lugar de responder con política pública, ¿no? Siempre ha sido un problema muy cabrón. Del 68 también rescatamos que sí, vienen muchas cosas. De hecho, yo decía que gran parte de la transición que se viene dando con la nueva participación de partidos políticos o cosas así después de los 70s viene justamente en parte de una lucha que surge del 68 con la idea de la democratización. De hecho, a partir del 68 es cuando hay muchos rompimientos dentro del propio partido hegemónico, el PRI, y es donde se empiezan a desbancar como las personas que son como más de izquierda y se van... Pasaron muchos años, como una década o 2 décadas para que se funda el PRD, pero vamos, desde entonces tenemos personajes que todavía viven y que vivieron en ese momento como académicos, que tenían como 40 años, como Ifigenia Martínez, que hoy tiene 90 y tantos años, y que Porfirio Muñoz Ledo, Andrés, exactamente, o sea, creo que tenemos muchos personajes que hoy nos pueden narrar cómo pasó eso desde el contexto político y social para entenderlo mejor, pero aún así creo que con todo lo que ya tenemos, con todo lo que Rodrigo sabe y con todo lo que hemos vivido, nos podemos
bañar mucho de información del 68 y crear una conciencia para que no nos quedemos solo con el recuerdo y la memoria histórica, sino que impulsemos y lo usemos como una catapulta para futuros movimientos, para futuras demandas o cosas que tengamos que hacer. Creo que es lo que más yo podría destacar del 68. Si me preguntaran a mí una forma de resumir el movimiento del 68 global, yo usaría las palabras de Ernesto Guevara, porque aparte, al menos en Latinoamérica, la Revolución Cubana tiene mucha influencia en todos estos movimientos. Entonces creo que es no solo ad hoc con el tema, sino es la frase que de verdad puede resumir todo lo que sucede en el 68. Y bueno, dentro de su discurso a las juventudes comunistas en el 65, Ernesto Guevara dice que es un compromiso de las juventudes comunistas practicar el internacionalismo proletario y sentir como suyas las dolencias de cualquier hombre que sufre en el mundo, porque solo cuando el último hombre sea libre, nosotros como individuos podemos ser libres. Creo que eso resume el 68, creo que por eso Francia inicia esa llamarada, pero no se queda ahí, ¿no? A final de cuentas, las dolencias francesas eran dolencias también latinoamericanas, mexicanas. Y es que todo surge o sea, en Francia surgió de esa defensa de las clases bajas. O sea, creo que siempre ha sido la constante. Y a eso iba cuando decía lo de que surge de esta pelea. O sea, el contexto viene de mucho más atrás. La responsabilidad que tenemos hoy en día es tratar de que la gente que viene atrás de nosotros, las nuevas generaciones, se empapen de empatía, se empapen de esta memoria colectiva histórica, y que el recuerdo del 68 sí persista, pero como decía, no que persista solo como un recuerdo, una memoria, un evento que va para ser conmemorado, sino como un elemento que nos tiene que permitir politizarnos todavía más en sociedad, ¿no? Creo que hay que entender que hay un hilo invisible, y aquí me voy a poner muy mamador filosófico, pero siempre he creído que hay un hilo invisible que une a personas y naciones, ¿no? En las que, al menos en Latinoamérica es muy claro, en las que no puede pasar algo en algún lugar sin que repercuta en otro, ¿no? Lo vimos en 2019 con Puerto Rico quitando a un gobernador y terminando en Chile con una constituyente cooptada de rojos, ¿no? Y todo empezando por el precio del aumento de un metro, ¿no? Siempre es un efecto dominó, sí. Siempre tiene que ver lo que está pasando en otras latitudes, aunque no lo sepamos ligar en el momento, ¿no? Entonces... Sí, estamos conectados en muchos aspectos en política internacional. De hecho, el 68 es eso, o sea, el 68 es una red de cosas que se va conectando internacionalmente, así surge, así es como al final permea. Pero bueno, vamos al siguiente tema porque ya hablamos mucho. Vamos al siguiente tema, amigo. Sandra Cuevas, ¿qué onda con esta señora? Les estaba contando que pues el día que tomaban protesta, la señora, pues se le ocurrió, ella es alcaldesa de Cuauhtémoc. Es amiga de Monreal. Saludos, señor senador. ¿Y eso? ¿Qué Mira, qué amable. No, era un saludo y chinga tu madre. No, pero no sé cómo se me ocurrió que en el día, aparte de que llevó una camioneta de 1,5 millones de pesos y una alfombra roja, no sé, se le ocurrió liberar mariposas de una cajita, y hasta le estaba pegando una cajita para que salieran. Pero también se le ocurrió quemar pirotecnia al mismo tiempo. Entonces todas las mariposas valieron verga porque se quemaron, y no fue muy brillante, y eso creo que es un mal augurio de lo que va a hacer su gobierno. No es un mal augurio, yo creo que es la definición perfecta, casi poética. Pobre gente, o sea, sí, metafóricamente, qué cabrón, o sea, güey. Pero mira, yo quiero decir aquí dos cosas. Uno, yo soy de Álvaro Obregón, y vivo en un distrito que colinda Álvaro Obregón con Coajimalpa, ambas alcaldías cooptadas por el PAN y por la Alianza, y quiero advertir públicamente, ¿no? Señora Lía Limón, le quedan 3 años muy difíciles en las que yo voy a ser parte de las personas que no le van a perdonar un solo fallo. Sabemos que actualmente tiene usted predios prometidos a votantes que son parte de una reserva ecológica.
ya estamos trabajando para impugnar eso ante el tribunal. También sabemos, señor Adrián Rubalcaba de Coajimalpa, que sus nexos con el narcotráfico no son pocos, y que esta repartición casual ahora del pueblo de Santa Rosa Xochiac entre la alcaldía Coajimalpa y Álvaro Obregón, cuando en realidad son y siempre han sido de Álvaro Obregón, no es una cuestión azarosa. También usted va a tener pesada el yugo, vamos a estar muy de cerca siguiendo su trabajo y evidentemente denunciándoles las triquiñuelas que sabemos que ya empezaron a hacer. Tenemos perfiles muy particularmente cabrones para las alcaldías en los próximos 3 años. La verdad es que no pinta nada bien. Tenemos a Sandra Cuevas en Cuauhtémoc. Lía Limón es un personaje que yo no tenía, no voy a decir el gusto, no la conocía, pero no sé si decirlo, no sé si es correcto decirlo, pero en algún momento a principios de año, cuando estábamos en el proceso electoral, pues subimos mucho a Álvaro Obregón, la conocí, supe la historia de Álvaro Obregón, y relacionada a Leonel Luna, que fue un personaje que falleció este año y que fue alcalde, ¿no? De Álvaro Obregón 3 veces. Yo no diría alcalde, diría saqueador, pero... El señor reprimió a su propio pueblo, al pueblo de San Bartolo, con policías en 2014, en un tema del agua, y bueno, no se la perdonan. De hecho, si viven por ahí o si suben algún día, van a ver que todavía hay lonas que dicen que San Bartolo no olvida, ¿no? Y con fotos de ese momento. Pero me sorprendió mucho porque Lía Limón, al parecer era muy amiga de Leonel Luna, y en una cosa muy insensible que me pareció de verdad vomitable, de hecho ese día nos estábamos cagando, ¿te acuerdas? Bueno, ella dice que va a gobernar con una foto de Leonel Luna en su escritorio, ¿no? De ese tamaño es la decisión. De ese tamaño, exactamente. ¿Qué otra cosa tenemos? En el PAN tenemos a Taboada, Aguas con Taboada. Taboada es un personaje muy peligroso porque es muy brillante, o sea, creo que me parece una persona muy brillante, muy inteligente, pero para sus intereses. Y es panista, desde luego. Es panista y es una persona que está sonando para 2024, entonces aguas ahí. Con el fascismo no se convive, y que no les vendan nunca el discurso de que Benito Juárez es la mejor alcaldía para vivir, porque no. ¿Qué más? Es que toda esa parte, de hecho es la izquierda, sí. El lado izquierdo de la ciudad está pintado de azul. Lamentablemente vamos a tener 3 años que sí, se van a hacer muy difíciles. Va a ser muy difícil ir a una delegación Cuauhtémoc donde está Palacio Nacional y saber que no está gobernando allí un partido de izquierda, con el contexto de que Andrés Manuel está... ¿Te acuerdas cuando le dijeron en la mañanera que perdieron Cuauhtémoc? Sí, pero en mi casilla ganamos. En mi casilla 100% ganó Morena. Y también me parece momento, ¿no? Ya increpé a Lía Limón, ahora me toca increpar a el comité de Morena del lado izquierdo de la ciudad. Lo siento, chicos, pero se perdieron bastiones obradoristas como era Álvaro Obregón, como es la Cuauhtémoc, como no puedes perder eso y no hacer nada. Y no es bardear, pero a excepción de Tlalpan, en donde sí ha habido trabajo territorial. Por Dios, Tlalpan me dio mucho coraje, porque de hecho ayer conocimos a Gaby Osorio, que fue la candidata para la alcaldía en Tlalpan. Es un personaje, te abrazamos mucho. De verdad, es una persona que ha trabajado mucho, es joven, tiene como 30 y tantos, es joven, y además ha hecho un trabajo muy padre. Cuando fue diputada, su módulo era de los más bonitos, o sea, creo que se rifa, y hubiera sido muy bonito verla. Pero también es cierto, no podemos quitarle responsabilidad a Morena, porque sí, ciertamente Morena tuvo muy malos gobiernos locales aquí en la Ciudad de México. Y es lo que le decía ayer, o sea, en el balance Morena no pierde tanto a nivel país, porque pues si vemos en el país, pues le fue bien, pero en la ciudad sabemos que es un foco muy crítico, que es una parte que siempre ha sido muy fogueada, o sea, creo que es muy difícil. Y no puedes no hacer un buen gobierno si aspiras a Mira, en el país le fue bien a Morena, ¿no?
pero a mí, ¿quién me quita Lía Limón? O sea, no puedo dormir tranquilo desde el 1 de octubre, amigos. Mira, sea lo que sea, ojalá que vengan cosas buenas. En 2024 nos tenemos que encargar de que se vayan y bueno, va a ser difícil, pero bueno, son 3 años en los que vamos a tener la oportunidad de ver si hacen buenos gobiernos, si hacen malos gobiernos, que no creo que hagan. Spoiler, aguas, porque si ya Leonel Luna nos intentó quitar el agua, Lía Limón está prometiendo predios. Sí, o sea, es una cosa muy cabrona, porque creo que más allá de lo que puedan significar las cuestiones políticas, sus proyectos están muy alineados a todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, sobre todo. El panismo es una empresa inmobiliaria. Es la gran definición del panismo, ¿eh? El panismo, el mejor edificio para vivir. Si tienes dinero, ¿no? O sea, sí que desde luego. Pero bueno, Rey. Si tienes cuentas en Andorra. Es momento de que vengas a la mesa y te apoderes de esto. Y bueno, el último tema. El último tema. Bienvenida. Ya extrañaba estar aquí. Sí, qué gusto verte. Sí, ya. Pues bueno, el pasado 23 de septiembre hubo un ataque a la Tianguis Disidente, un espacio, un colectivo LGBT que se encuentra en la Glorieta de Insurgentes. Al parecer el ataque fue por parte de comerciantes de cerca de la zona. Se supone que, bueno, supuestamente de la calle de Génova, y pues realmente no hay como mucha información al respecto, pero sí hubo imágenes muy gráficas, muy violentas y muy deplorables sobre lo que sucedió ese día. Y Génova es la calle que está ahí en Insurgentes, donde está como es el corredor, ¿no? Donde están los antritos y todo eso. Hay muchos negocios y establecidos y también ambulantes, ¿no? No la pegues a la mesa. Perdón. Fue el anillo. Sí, lo escuché. Perdón. Una disculpita. Se arregla en No es les decía que no es la primera vez que vemos que pasan cosas así. Esta vez, presuntamente, estamos hablando de que fueron comerciantes, pero en otras ocasiones es acoso por parte de autoridades del gobierno, o a veces son ambas, a veces es como una colusión ahí medio extraña. Y es muy triste porque este colectivo ya lleva tiempo ahí. Yo me acuerdo que fui a Insurgentes, no sé qué día ahí, hace mucho. Lleva un tiempo ahí. Y bueno, lo hacen porque evidentemente son un colectivo que ha buscado como hermandarse, porque vamos, está muy cabrón pertenecer a la comunidad LGBT y que no seas bien recibido a veces en tu familia, cosas así. Entonces a veces tenemos que formar comunidad nosotros mismos y ellos lo hicieron, y es algo muy admirable, y a la vez es por eso muy triste que se dé esta reacción. Ajá. Porque lo único que estaban haciendo era vendiendo sus productos, tratando de ganarse, de sobrevivir. Sí, de sobrevivir. Pero me gustó mucho la reacción. No sé si viste un video donde un vato empezó a hacer como Vogue en medio de todo el caos. Ah, sí, fue el día siguiente en las protestas. Sí. Sí, bueno, justo lo que mencionaba, sí es muy, muy triste ver cómo hasta la fecha se siguen vulnerando espacios seguros para la comunidad LGBT. Sí, porque ¿quién les quitaba nada? Ay, me llena de coraje que eso siga pasando hoy en día. Y es que además creo que tenemos esta cuestión de que sí hay mucha homofobia internalizada, porque uno podría pensar, güey, son comerciantes que están corriendo a estos güeyes porque a lo mejor les están quitando el negocio o lo que sea. Pero no es la primera vez que se ponen varios puestos ambulantes en Insurgentes y que se quedan ahí una buena temporada. Porque Insurgentes siempre ha sido como una zona donde se da, o sea, creo que es, aparte de que está muy cerca de Zona Rosa, es una zona como muy icónica para la comunidad LGBT, pero más allá de que sea la comunidad, sí ha habido muchos grupos que han vendido y no ha pasado nada. Entonces yo sí siento que hay una razón de fondo, que es una homofobia muy interiorizada. Sí. Y eso está muy, muy cabrón. Pero ahí voy, o sea, como la reacción del gobierno tampoco fue como la mejor, y es lo que decía Rodrigo, o sea, sí, eso de Claudia, ponte vergas. ¿Qué pasó ahí, Claudia? Sí, eso, o sea, otra vez cuestionarnos qué es lo que hace la policía en realidad, ¿no? Si ustedes pueden buscar en redes sociales los videos de ese día, los policías presenciando los ataques sin interferir
para ningún bando, ¿no? O sea, solamente como observando y... Sí, siendo omisas, ¿no? Es como... y esa omisión a veces es la que más cuesta, porque, güey, eres una figura de autoridad, tienes que hacer valer tu autoridad. La omisión mata, y más al colectivo LGBT. Por supuesto, creo que estamos muy... Suena muy victimizado, pero la verdad es que sí, estamos muy violentados todavía. La comunidad LGBT, sobre todo la comunidad LGBT que tiene que ver con la comunidad lesbiana, gay y transexual. No, perdón, lesbiana, transexual y ¿cuál es? Que lo trate. Los 3 T son transexual. Travesti y transgénero. Transgénero, Ajá. sí. Perdónenme, está crudo. ¡Wow! Tal vez no salga. Una disculpa, amigo. Pero sí, creo que tenemos que ser nosotros mismos quienes nos reivindiquemos otra vez, quienes forjemos otra vez esos espacios de lucha y nos sigamos apoyando, porque de otra manera no va a haber nadie externo que nos apoye. Y ahí está la prueba, ¿no? Nos dejaron solitos. Los dejaron solitos. Ajá, es justo lo que mencionabas, que es como algo muy recurrente dentro de la comunidad el buscar círculos de apoyo fuera de nuestra familia. Sí. Y es justo eso, ¿no? El apoyarnos unos a otros y pues recordar que estamos existiendo porque resistimos. Tenemos mucho que avanzar todavía. Por ejemplo, felicidades al gobierno de Ciudad de México porque acaban de abrir el primer hospital transexual, no solo del país, sino de América Latina, que es un avance muy cabrón, derechos humanos. Y creo que también la ciudad ha avanzado en ese tema, pero sí, nos falta mucho. O sea, ver esas imágenes en la Ciudad de México es todavía más triste porque yo siento que somos una ciudad lo suficientemente progresista como para dejar de ver eso, pero sí es muy triste que todavía persista, ¿no? Pero en fin, eso fue todo por hoy, amigo. Ven acá para que te despidas en la camarita. Y pues nada, nos vemos el próximo domingo, amiguitos. Espero que hayan disfrutado el post. Eso es todo por este episodio. Saludos a la mamá de Ángel que acaba de enterarse que está crudísimo. Uh-huh. Les amamos mucho. Adiós. Bye.